Hola, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta hora. Deseo que el Señor pueda reinar en tu corazón y la paz de Cristo pueda morar contigo. Para este servidor es un gusto, es un placer compartir contigo. Es un honor precisamente meditar en la palabra del Señor y precisamente dando inicio a esta semana de mayordomía. Quien habla hoy para ustedes es Baker Vázquez, tu amigo y servidor, y hoy queremos deleitarnos en la presencia de nuestro Dios cuando hablamos de uno de los puntos fundamentales cuando se menciona la mayordomía, que es redimiendo el tiempo en los últimos días o en el tiempo final. Y es interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta que ya el título dice algo interesante: redimiendo el tiempo en los últimos días. Es decir, aquí empiezan las preguntas para analizar. ¿Acaso tú y yo hemos perdido el tiempo? ¿Será que tú y yo hemos dedicado el tiempo en lugares o en zonas donde precisamente no le estamos sacando el mejor o el mayor de los provechos? Es aquí donde debemos de analizar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Muchas personas piensan que el tiempo no es importante, sino por lo contrario, es algo que precisamente no tiene relevancia en el plan de Dios, es algo que precisamente en la mayordomía no es algo de mucha profundidad. Cuando hablamos de mayordomía, las personas piensan que podemos limitar ese concepto de mayordomía solamente en recursos, en dinero, digámoslo así, pero no es así del todo. Cuando hablamos de mayordomía, hablamos de 5 cosas fundamentales, 5 temas especiales con la mayordomía, o como bien lo conocemos, las 5T. Hoy estaremos hablando precisamente del tiempo y el por qué es tan importante en la vida de un cristiano. Así que antes de abrir la palabra de Dios y encontrar los conceptos básicos que hay en él, entonces vamos a orar, a pedirte donde quiera que estés, que dediques este minutico, porque vamos a orar, a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y buen Dios, te damos las gracias por tu inmenso amor. Queremos pedirte en esta hora, en este momento, que tu bendición nos acompañe al abrir tus escrituras y seas tu voz hablando a nuestros corazones. Ayúdanos a comprender lo valioso que es el tiempo y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con facilidad en este lugar, donde quiera que nosotros podamos estar. Bendiciones que te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, quiero que podamos compartir uno de los principios básicos o uno de los conceptos básicos cuando hablamos de mayordomía y el cómo podemos comprender mejor este asunto. Dice Salmos capítulo 24, versículo número 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, en pocas palabras, lo que nos dice este salmo o la declaración de este salmo es que de Dios, de nuestro Padre Celestial, son todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y es lo que precisamente Dios quiere mostrarnos cuando habla de mayordomía en términos generales, algo básico. De Dios es todo, y tú y yo somos esos instrumentos especiales que nos ayudarán, a que Cristo Jesús, a que nuestro Dios pueda gestionar de la mejor manera en este lugar por medio de ti, por medio de mí, lo que Él quiere hacer en esta tierra. Pero saben, cuando hablamos de tiempo tenemos que ir mucho más allá, no solamente quedarnos con este concepto básico, y las Escrituras también nos hablan un poco acerca de esto. Dice en Efesios capítulo 5, y quiero que me acompañen, versículo número 15, 16 y 17. Leo para ustedes, palabra de Dios. Mira pues con diligencia cómo debéis de andar, no como necios, sino más bien como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, y uno de los más importantes para comprender el tiempo y de cómo aprovechar o redimir el tiempo en los últimos días. Por lo tanto, dice esta versión dinámica, no seáis tontos, sino más bien procurad entender la voluntad del Padre Celestial. Para muchas personas, este versículo es complicado. ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad del Padre Celestial? Pues tenemos precisamente también, gracias a las Escrituras, que una de esas reglas hermenéuticas es que,
precisamente la Biblia es su propio intérprete, es que la voluntad del Padre precisamente no es nada más o no es nada menos que estas declaraciones que Jesús hace en Mateo 28, versículo número 19. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 19 es importante del capítulo 28 de Mateo. Empieza con la declaración diciendo, por tanto, id. Aquí vemos que es la gran comisión o la divina comisión que nosotros y cada uno de nosotros tenemos. ¿Ve? Hay personas, hermanos incluso de la iglesia, que dicen, no, yo no doy estudios bíblicos, yo no trabajo de esta obra, porque precisamente considero que Dios no me ha dado el don, que Dios no me ha dado el talento. Y bueno, piensan que eso es una justificación para poder decir, mira, yo no sé dar estudios bíblicos, yo mejor me quedo por aquí cantando, mejor me quedo por aquí haciendo otra cosa en la iglesia. Y ojo, no está mal ocuparse en otras cosas dentro de la iglesia, pero lo que sí debes de tener en cuenta, por si no lo sabías, es que el mandato que el mismo Señor hace es que tú y yo debemos de ir, dice la palabra del Señor, versículo 19, ir a ser discípulos en todas las naciones. Ese ir, por tanto, ir, es un verbo que está en imperativo, es decir, Dios o Jesús en esta oportunidad te está dando de forma continua una orden. Por tanto, id a ser discípulos. Dios quiere que tú y yo podamos y salgamos, saliendo de nuestra zona de confort, a predicar el Evangelio. Aquí podemos entender básicamente cuál es la voluntad de Dios. Y no estando como tontos, como lo dice esta versión dinámica de Efesios 5:17, no seáis tontos, sino más bien procurad entender la voluntad del Padre Celestial. Importantísimo. Podríamos decir que parte de hacer la voluntad de Dios es salir de nuestra zona de confort y predicar del Evangelio donde quiera que estemos. Y aquí es donde surgen más preguntas, algo interesante. ¿Y por qué tengo que salir a predicar? ¿Por qué si yo considero que yo no predico, si yo considero que no tengo ese don, como ya lo mencionamos, si yo considero que no me va bien con eso de la predicación o de exponer la palabra o de llevar un mensaje de esperanza? Es porque Mateo 24:14 también nos dice lo siguiente, y quiero que me acompañen. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces, ¿vendrá qué cosa? Así es, vendrá el fin. Conocemos estos versículos y sé que muchos se estarán preguntando, ¿y cómo hay mayordomía o cómo hay conceptos de mayordomía en estos versículos tan peculiares? Pues sencillo, porque esto nos está diciendo que es un mandato que tú y yo tenemos, que es un deber que tú y yo tenemos que hacer. Y Mateo 24:14 es una cláusula que te dice que hay una condición: será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, entonces vendrá el fin. Aquí está la zona condicional. Debemos de salir a predicar el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. Es decir, el Señor Jesús vendrá, es cuando precisamente tú y yo salgamos a predicar a aquellas personas que aún no conocen de un plan de salvación, a predicar a unas personas que aún no conocen de Cristo Jesús. Y por eso es importante el tiempo que hoy tú y yo tenemos, porque precisamente es lo que Dios dispone para ti, para que puedas predicar el evangelio. Así que por eso, cuando hablamos de mayordomía, cuando hablamos de tiempo, es necesario, querido hermano, que tú te enfoques en que esto es algo importante y fundamental en la vida de un cristiano. El tiempo lo es todo, porque con esto y sabiéndolo dedicar y también poniendo a Cristo en el primer lugar de tu vida, fácilmente tú estás haciendo la voluntad de Cristo Jesús, tú estás haciendo la voluntad del Padre, que es lo que el Señor quiere que hagamos. Y precisamente también quiero compartir contigo parte de lo que dice una recopilación de este libro, Ser Semejante a Jesús, en una serie de devocionales en el día 10 de marzo, titulado ¿Cómo redimir el tiempo? Dice de la siguiente manera la profetisa Elena de White: la vida es demasiado corta para que se disipe.
No tenemos sino más bien unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los planes egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando debemos nosotros prepararnos para que podamos llegar y dedicar nuestro tiempo a lo mejor y más grande, que es predicar la obra del Evangelio. Es un punto clave, pero esto es excepcional, lo que podemos encontrar. Y por eso al principio les mencionaba, ¿cómo es eso? ¿Cómo que redimiendo el tiempo en los últimos días? Que es el tema de esta hora. Y es precisamente porque a veces tú y yo estamos dedicando tiempo a cosas que más bien no le agradan a Dios. Es por eso que cuando tú y yo dedicamos ese tiempo que es valioso en las manos de Dios, lo dedicamos a otras cosas, precisamente la obra no avanza. Y tú le puedes preguntar a cada hermano, a cada persona, ¿cuál es el mayor de sus deseos? Y fácilmente te va a responder diciendo, deseo que Cristo Jesús venga pronto. No quiero estar más en este mundo lleno de pecado, lleno de problemas, de adversidades. Y es fácilmente el deseo de cualquier ser humano, creyente o no creyente. Pero allí es donde viene la pregunta. Ahora sí, quiero hablarte a ti, querido hermano. Aquí es donde viene la pregunta interesante. Si tanto deseas, o si tanto nosotros deseamos, anhelamos en nuestros corazones que Cristo Jesús venga por nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo para que eso sea una realidad hoy? Para que Cristo Jesús venga pronto y pueda instituir su reino en este mundo. ¿Qué estamos haciendo para eso? Y por eso aquí es donde el tiempo juega algo fundamental. Si tú quieres que Cristo Jesús venga pronto, sal de tu zona de confort, predica la obra del Evangelio y lleva un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación. Y estoy seguro que estaremos apresurando a Cristo Jesús mucho más antes de lo que tú y yo pensamos. Es lo que necesitamos, dedicarle tiempo a nuestro Dios y salir a hacer la obra misionera. No consideres que esto no es tu don o que no es tu talento. Considéralo más bien como la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20, que es un mandato divino, que es una orden que Dios te está dando para que tú puedas salir y predicar y así apresurar la venida de Cristo Jesús. Y no estar más bien perdiendo el tiempo, o como bien podemos llamarlo, una procrastinación espiritual, donde queremos posponer las responsabilidades, compromisos religiosos o espirituales. Al contrario, nosotros no queremos vivir más en esta procrastinación espiritual. No queremos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, que es salir a predicar, salir a llevar ese mensaje de esperanza, y estoy seguro que estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Querido hermano, ha llegado el momento en que tú y yo nos comprometamos delante del cielo y podamos salir a predicar, aprovechar el tiempo, poner a Cristo Jesús en el primer lugar de nuestras vidas y así apresurar la venida de Cristo Jesús, haciendo una realidad el mensaje de la predicación con poder, como lo dice también ese popular Apocalipsis 14:6. Es tu deber, es mi deber, es mi trabajo, es tu trabajo predicar el Evangelio. No perdamos más el tiempo, porque necesariamente para que Cristo venga debemos de aprovecharlo y predicar lo antes posible. Para que el Señor en su momento también nos pueda decir, oh buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que esas sean las palabras de Dios para ti, que esas sean las palabras de Dios para mí, que podamos con esto reflexionar qué estamos haciendo con nuestro tiempo y avanzar en el nombre de Cristo Jesús. Quiero orar por ti, para que Dios pueda ayudarte. Quiero orar por todos nosotros, para que Dios pueda ayudarnos, comprometernos y avanzar en la obra de Cristo Jesús. Buen Dios y maravilloso Padre Celestial, queremos serte fiel con nuestro tiempo. Ayúdanos a comprometernos y avanzar en la obra de la predicación. Gracias te damos por dejarnos las Escrituras. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Deseo que Dios pueda bendecirte hoy, mañana y siempre, y que aprendamos de una vez por todas a aprovechar el tiempo y avanzar en la obra de la predicación. Recuerda, Cristo Jesús está a las puertas. Dios te bendiga.